su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Un saludo muy especial a usted, amable televidente, radioyente, internauta. Gracias a Dios que permite el Señor que con la vida que nos da podamos estar aquí para iniciar de nuevo un ciclo de estudios de la lección de escuela sabática. Bienvenido y bienvenida si usted está en su casa mirándonos o oyéndonos o va conduciendo un automóvil. Nuestro deseo es que Dios le bendiga mucho a usted y su familia. Esta semana tendré conmigo jóvenes de la verdad presente, compartiendo con ustedes este estudio de la escuela sabática, estos estudios, empezando con uno de nuestros jóvenes que al mismo tiempo trabaja aquí en el ministerio como productor de programa de televisión, el joven Martín Romo. Bienvenido, ¿cómo estás, Martín? Gracias, pastor. Es un gusto estar aquí con usted participando en la lección y poder impartir la palabra de Dios. Bien, hermanos, ¿qué les parece si de una vez tenemos la oración? ¿La quieres tener, Martín? Sí. Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Gracias, Padre, porque nos das una semana más de vida, iniciar esta semana en este domingo, Padre. Empezamos la lección que se titula Nacido de Dios, Padre Santo. En esta semana, por favor, ayúdanos a poder representarte bien de una manera buena, Padre Santo, y poder ser instrumentos del Espíritu Santo para que cada uno de los oyentes que está escuchando ahorita pueda reflexionar, Padre, en su situación espiritual, si realmente han nacido de nuevo, Dios, y si todavía no sienten que lo han hecho, Padre Santo, ayúdanos a instruirlos, a dirigirlos por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, para que puedan tener ese nuevo nacimiento en Cristo Jesús, Padre. Gracias por todo, gracias por escucharnos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La semana pasada tuvimos una lección hermosa que nos venía diciendo de lo bendecidos que somos cuando el Señor nos justifica, nos perdona. Vimos tan amplio, tan hermoso ese tema del perdón, que decíamos que eso era justamente la justificación por la fe. Cuando uno, Martín, es justificado por la fe, trae como resultado ¿qué cosa en la vida de nosotros? Cuando somos justificados por la fe, pues tenemos un nuevo nacimiento en Jesús, una nueva actitud en nuestra vida para servir a Dios, para vivir día con día con Jesucristo. Efectivamente, hermanos, un nuevo nacimiento en Jesús, como dice Martín, es lo que ocurre en la vida de nosotros cuando somos perdonados y justificados, o justificados por la fe en Jesucristo. Y ese es el título de la lección de esta semana, nacido de Dios. Sin embargo, Martín, cuando nosotros nacemos de Dios, ¿qué sucede en la vida de nosotros de ahí en adelante? Pues yo creo que cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestro propósito entero de vivir cambia. Porque cuando nosotros estamos en el mundo, nosotros sabemos que el Espíritu de Dios no es el que nos guía y esos deseos del mundo son carnales. Nosotros a veces buscamos la ambición mundanal, los tesoros del mundo, glorificarnos a nosotros mismos, muchas otras cosas que no provienen de Dios. Pero cuando nosotros tenemos ese nuevo nacimiento, tenemos un espíritu de apartarnos del mal, de arrepentirnos, de ya no más vivir en pecado, y sino no glorificarnos a nosotros mismos, pero glorificar a Dios en todas nuestras acciones. Y por medio de Jesucristo y el Espíritu Santo podemos llegar a esa meta de santificarnos y vencer al pecado. Esa expresión que acabas de decir, vencer al pecado, es algo que necesitamos diariamente. Porque si no vencemos el pecado, entonces todo lo que hemos dicho aquí es pura teoría.
todo lo que hasta aquí hemos venido tratando en este trimestre de la justificación por la fe se queda solamente en una retórica, como dicen. Tenemos, hermanos, que llegar a ser victoriosos sobre el pecado. Y hay una manera de hacerlo. Y la Biblia nos la dice. Así es. ¿Cuál es esa manera? Buscamos en Primera de Juan 5:18. Primera de Juan 5:18. La forma de ganar la victoria sobre el pecado. Aquí está cómo se consigue. A ver, Martín. Y dice, sabemos que cualquiera que es nacido de Dios no peca, porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Muy bien. Aquí nosotros encontramos que cuando nacemos de Dios, no pecamos. No pecamos. ¿Por qué? Porque el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Aquí, en esta versión, está un poquito complicado el texto, no me gusta cómo está en esta traducción, porque otra traducción está mejor. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Digo que no me gusta esta traducción que leímos porque aquí dice de que el que es engendrado de Dios se guarda a sí mismo y el maligno no le toca. Y en cambio en esta otra traducción dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Entonces, nosotros sabemos de que como humano Cristo fue engendrado. Y Él es el que nos guarda, y como nos guarda, el maligno no nos toca porque tenemos la protección de Cristo. Pero mira qué interesante el texto, porque dice que el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Así que nosotros necesitamos nacer de Dios una vez y para siempre, o cada cuánto. Pues nosotros tenemos que diariamente apartarnos del pecado y yo creo que en vida espiritual nosotros cada día tenemos que vivirlo en el presente, no podemos estar preocupados por el pasado, por el futuro, pero cada día luchar y tratar de hacer lo correcto delante de los ojos de Dios. Amén. Ahora, dice aquí la lección en una nota que tiene. Y si por favor la puedes leer tú para que la comentemos. Sí, dice, aquellos que no saben lo que es tener una experiencia en las cosas de Dios, que no saben lo que significa ser justificado por la fe, que no tienen el testimonio del Espíritu de que son aceptados en Jesucristo, necesitan nacer de nuevo. Y se encuentra en el Review en Herald el 12 de mayo del 1896. Hermanos, si el que nace de nuevo no practica el pecado, y si eso es algo que está sucediendo, que estamos practicando el pecado todo el tiempo, practicamos el pecado desde que nos levantamos en la mañana y hasta que anochece, y pasan las semanas y practicando el pecado y los meses practicando el pecado. Hermanos, si eso es así, necesitamos el nuevo nacimiento, porque solamente los que han nacido de nuevo no practican el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios humanamente nos guarda, nos protege y el maligno no nos toca. Si nosotros decidimos nacer de nuevo hoy, mañana y todos los días, tenemos la comunión con Jesús y Él nos guarda, Él nos protege y el maligno no nos toca. ¿Por qué? Porque Satanás le huye
a un cristiano que tiene una íntima comunión con Cristo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo conseguir eso? ¿Cómo nacer de nuevo, hermanos? Si eso es vital, si eso es indispensable para que no estemos pecando, si necesitamos nosotros esa experiencia del nuevo nacimiento todos los días, ¿cómo se consigue, Martín? Pues si nosotros queremos tener esa victoria sobre el pecado, primeramente nosotros tenemos que aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Redentor y aceptar todos esos llamados que tenemos por medio del Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios. Hay que someternos a esos llamados y aceptar esos llamados y llegar a los pies de Cristo Jesús, porque solamente cuando nosotros tomamos esa decisión, entonces podemos empezar ese proceso largo de que es santificación. Martín ha hecho énfasis en varios momentos, en varias ocasiones, en el comentario que acaba de hacer, y es, dice él, aceptar esos llamados. Y es precisamente de esto que ya el día domingo está hablando. Aceptar una invitación que Jesús nos hace. Porque, hermano, tú no tienes la manera de nacer de nuevo. Tú no tienes el poder para nacer de nuevo. Ese poder para nacer de nuevo solo lo tiene Jesucristo. Y lo necesitamos. Porque de lo contrario vamos a estar pecando todo el tiempo. Yo necesito nacer de nuevo hoy domingo, mañana lunes y todos los días para no practicar el pecado. Y en la medida en que yo esté naciendo de nuevo todos los días, el maligno no me va a tocar porque no se va a meter conmigo, porque Cristo me guarda. De manera, hermanos, que si eso es vital, hay que venir a Él. Y Él tiene una invitación, ¿no es cierto? Sí, Él tiene una invitación y la podemos encontrar en Mateo 11, capítulo 11, versículo 28 al 30. Y dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Interesante. Solo hay que venir. Como tú no puedes nacer de nuevo por ti mismo, yo tampoco, y mis hermanos radioyentes y televidentes, tenemos que venir al lugar donde, o a la persona que puede hacer ese milagro de que nazcamos de nuevo, y ese es Jesucristo. Por eso esta mañana Él dice, vengan, vengan, porque quiero darles ese nuevo nacimiento. Están cargados, cargados del pecado. Vengan, que les voy a hacer descansar, les voy a quitar esa carga. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Yo soy manso, soy humilde, y aprendiendo de mí ustedes van a hallar descanso para su alma. Mi yugo, dice Él, es fácil de llevar, y mi carga, y ligera mi carga. Así que, hermanos y hermanas, si queremos nacer de nuevo, vengamos a Jesús. Es la invitación del Señor. ¿Hay algún comentario que tú quieras agregar sobre esto? Sí, a mí siempre me ha llamado la atención este versículo que acabamos de leer, porque mucha gente escucha el llamado de Jesús que dice que vengas a Él y que Él te va a dar descanso, y que todas tus cargas Él las va a cargar contigo, pero mucha gente no entiende realmente qué es el significado de esto, porque yo creo que la carga más pesada que puede cargar un humano es el pecado. En especial, cualquier pecado es una carga muy grande, pero hay pecados como el adulterio, la fornicación, y aun cuando un adventista ya conoce la verdad del sábado y no está guardando el sábado, eso es una carga muy pesada que cargamos, y es difícil porque sin que nosotros dejemos ese pecado, nosotros no vamos a tener paz con Dios ni paz en nuestra propia vida. ¿Por qué nos da Jesús ese descanso? Porque Él nos enseña a apartarnos del pecado y
Y cuando nosotros nos apartamos del pecado es cuando realmente podemos descansar. Y también me gusta lo que dice, está un poco largo, pero yo creo que es bueno leer el comentario de la Biblia de estudio, donde dice, Cristo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo, el yugo de la sujeción y la obediencia sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos sentir descanso llevando su yugo y sus cargas, siendo colaboradores con Cristo en la gran obra por la cual dio su vida. Encontraremos el verdadero descanso. Cuando éramos pecadores, Él dio su vida por nosotros. Quiere que vayamos a Él y aprendamos de Él. Así debemos de encontrar descanso. Y dice que nos dará descanso. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Al hacer esto encontraréis en vuestras propias experiencias el descanso que da Cristo, el descanso que se deriva de llevar su yugo y levantar sus cargas. Al aceptar el yugo de restricción y la obediencia de Cristo, usted hallará que le es de la más grande ayuda. Al llevar ese yugo se mantendrá cerca del costado de Cristo y llevará la parte más pesada de la carga. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aprender las lecciones que enseña Cristo es el más gran tesoro que pueden descubrir los estudiantes, recibiendo el descanso cuando comprenden que están tratando de agradar al Señor. Ayuda para llevar toda carga. Hay una condición para el descanso y la paz que aquí nos ofrece Cristo. Es de unirnos al yugo de Él. Todos los que aceptan esta condición encontrarán que el yugo de Cristo los ayudará a llevar cada carga que necesitan llevar. Si Cristo no está en nuestro lado para llevar la parte más pesada de la carga, ciertamente diríamos que es pesada. Pero unidos con el carro del deber, todas las cargas de la vida pueden ser fácilmente llevadas, y en la proporción en que una persona procede con obediencia voluntaria ante los requerimientos de Dios, recibirá paz en su mente. La mansedumbre y la humildad caracterizan a todos los que son obedientes a la ley de Dios, a todos los que llevan el yugo de Cristo con mansedumbre, y esas gracias proporcionarán el deseable resultado de la paz en el servicio de Cristo. A mí me llamaron, pues aquí en este texto miramos muchas veces que la obediencia a Cristo, a sus mandamientos, es lo que nos da paz, y también el servicio a Él. Nosotros, cuando nosotros llevamos ese yugo, no solamente nos apartamos del pecado, pero también tenemos que decidir a servir a Cristo en nuestras vidas. Bueno, el Señor está utilizando aquí esta figura del yugo para decirnos, no lleven la carga solos. No sé si tú alguna vez has mirado a los bueyes cuando van arando. Nunca se ha mirado que el buey lleve el yugo él solo, ¿verdad? Siempre se le pone otro buey a la par para que puedan llevar ese arado. Hermanos, yo creo que si tú estás experimentando ahora alguna situación en tu vida que no puedes más con ella, es mejor de que aceptes la invitación de Cristo a llevar su yugo para que así tu carga se aliviane. El yugo de Cristo no es pesado, es ligero, es liviano, fácil de llevar, y lo mejor es de que de esa manera tus cargas se aminoran, no se sienten. Y la más grande carga que llevamos, como decía aquí nuestro joven Martín, es la carga del pecado. De manera que en esta mañana aceptemos la invitación de Cristo y vengamos a Él. Miren, el nuevo nacimiento comienza viniendo a Jesús. Y Él nos ha dicho ahora, vengan a mí todos. Todos. Cuando dice todos, ahí te incluye a ti. El Señor nos está diciendo, vengan a mí los que ya se bautizaron. Vengan a mí los que nunca han pecado. Dice, vengan a mí todos. Hay lugar para todos. Y yo voy a hacerlos descansar. Así que todos los que querramos nacer de nuevo, vengamos a Él. Vengamos a Él y no esperemos a sentirlo. No esperemos a sentirlo, porque algunas personas dicen, sí, yo voy a venir al Señor, pero
todavía no lo siento. Además, yo tengo muchos pecados en mi vida como para venir a Él. Y la lección dice aquí, hay una nota, Martín, si la lees, sobre que pensar así es un error. Ujú. Dice la nota, es un error creer que debes arrepentirte antes de que puedas venir a Jesús. Ven a Cristo tal como eres y contempla su amor hasta que tu duro corazón sea quebrantado. The Review and Herald, 3 de septiembre del 1901. ¿Qué piensas de esta nota? Pues es muy fuerte esta nota porque mucha gente, cuando estamos en el pecado, ni nos queremos arrodillar a orar a Dios, menos aceptar una invitación de Dios para llegar a su templo a adorarlo, porque nos sentimos indignos de estar en la presencia de Él y de comunicarnos con Él por medio de la oración. Y aquí también tengo una nota que se encuentra en el Camino de Cristo, también nomás reforzando esta nota que acabamos de leer. Y dice, la Sagrada Escritura no enseña que el pecador debe arrepentirse antes de poder aceptar la invitación de Cristo. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y os daré descanso. La virtud proveniente de Cristo es la que nos induce a un arrepentimiento genuino. El apóstol Pedro presentó el asunto de una manera muy clara cuando dijo a los israelitas, a este Dios le ensalzó con su diestra para ser príncipe y salvador, a fin de dar arrepentimiento a Israel y remisión de pecados. Tan imposible es arrepentirse si el Espíritu de Cristo no despierta la conciencia como lo es obtener el perdón sin Cristo. Él es la fuente de todo buen impulso. Él es el único que puede implantar en el corazón enemistad contra el pecado, todo deseo de verdad y pureza, toda convicción de nuestra propia pecaminosidad, evidencian que su Espíritu está obrando en nuestro corazón. Y yo creo que es muy claro lo que acabamos de leer, que nosotros mismos no tenemos ese poder para arrepentirnos, ni para poder vencer el pecado. Y Él es el que nos convence del pecado, es el que nos convence que nos tenemos que arrepentir, Él es el que nos da la fuerza en cada aspecto de nuestra vida espiritual. Pero si no entregamos nuestra vida a Él, si no llegamos a los pies de Él, si no aceptamos esa invitación, Él nunca nos va a poder dar ese arrepentimiento, ese poder que necesitamos para vencer. Es interesante esto, hermanos, que estamos tratando porque muchas personas dicen, yo no me bautizo porque tengo que dejar muchas cosas. Yo no me declaro completamente un seguidor de Cristo porque tengo muchas cosas en mi vida que quiero cambiar primero. Hermanos, es un error pensar así. Jesucristo dice, vengan a mí, yo les voy a dar descanso. Él no dice, deja tus cargas y luego ven. No, Él dice, ven así como estás, cargado, trabajado por Satanás, cargado por el pecado, ven así, yo te voy a dar el descanso. Nunca en el plan de Dios, hermanos, es de que yo primero cambio para venir a Cristo. Yo vengo a Cristo para que Él me cambie. Es un error, dice aquí la lección, pensar que debemos arrepentirnos antes de venir a Jesús. No, hermanos, vengamos como estamos. Vengamos con el pecado que estemos practicando. Vengamos a Jesús. Y va a haber algo que va a ocurrir con nosotros cuando vengamos a Él. Porque también, Martín, aquí en la nota hay algo que nos dice que hay que hacer cuando venimos a Él para que suceda. Porque resulta, Martín, de que a veces venimos a Cristo y como que aparentemente no hay nada de cambio. Seguimos igual. Me dijeron que viniera Jesús tal como estaba. Y yo me vine así, con mis adulterios, con mis fornicaciones, con mis drogadicciones, con mi pornografía, con todo lo sucio. Me vine así. Y yo vine, me he bautizado, estoy en la iglesia, pero resulta que yo sigo igual. En la nota hay algo que hay que hacer cuando venimos a Él para que verdaderamente se produzca el cambio. ¿Y qué es lo que hay que hacer según se ve aquí en la nota? Tenemos que contemplar el amor de Jesús y contemplar a Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta que tu duro corazón sea quebrantado. Hermanos, yo creo que aquí es donde está la falla. Nos hemos bautizado, años de estar en la iglesia, nos llamamos cristianos,
pero seguimos en nuestras prácticas pecaminosas. Porque se trata, hermanos, de venir a Él, pero hay que contemplarlo. Cuando nosotros contemplamos a alguien por mucho tiempo, terminamos imitando a ese alguien. Si tú miras, hay niños y aún jóvenes que se visten como su artista favorito, se peinan como su artista favorito y hacen muchas cosas que hace su artista favorito. ¿Por qué? Porque dedican mucho tiempo a contemplar a ese artista. Termina la persona reflejando aquello que contempla. Nosotros hemos venido a Jesús, pero hemos fallado en no contemplar su amor. Contemplar su amor es la clave, hermanos. Y cuando hagamos eso, dice que si lo contemplamos siempre, ¿qué va a pasar con nuestro duro corazón? Se va a quebrantar. Es decir, naceremos de nuevo. Y el mejor lugar, hermanos, para contemplar el amor de Jesús es el Calvario. Y en el camino a Cristo, nosotros encontramos en la página 2 que dice el Espíritu de Profecía lo siguiente: Jesucristo dijo: yo, si fuere levantado en alto sobre la tierra, a todos los atraeré a mí mismo. Cristo, dice este escrito, debe ser revelado al pecador como el Salvador que murió por los pecados del mundo. Y mientras contemplamos al Cordero de Dios sobre la cruz del Calvario, el ministerio de la redención comienza a revelarse a nuestra mente y la bondad de Dios nos guía al arrepentimiento. Al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible, y a medida que el pecador lo contempla, este amor enternece el corazón, impresiona la mente e inspira contrición al alma. Así que, hermanos, contemplemos el amor de Jesús allí en el Calvario. Contemplémoslo diariamente. Contemplémoslo hasta que nuestro duro corazón sea quebrantado. Vengamos a Él hoy, pero no vengamos de la manera que tal vez lo hemos hecho hasta ahora, sin contemplarlo. Mira, si todos los días, Martín, estudiamos la Biblia, si todos los días oramos, estamos viniendo a Él. Y estudiando la Biblia y orando, de alguna manera lo contemplamos. Y haciendo eso todos los días, nos llevará necesariamente a reflejar a reflejar sus cualidades, su forma de ser. ¿Por qué? Porque estamos dedicando tiempo a contemplar su amor. Pero hay que empezar por algo, y es venir. Y hubo un hombre que lo entendió. ¿Quién fue ese hombre? Nicodemo. Encontramos en Nicodemo que aquí tengo una cita que habla de Nicodemo también, y dice: hoy día miles que necesitan aprender la misma verdad que fue enseñada a Nicodemo por la serpiente levantada. Confían que en su obediencia a la ley de Dios los recomienda a su favor. Cuando se los invita a mirar a Jesús y a creer que Él los salva únicamente por su gracia, exclaman: ¿cómo puede ser esto? Como Nicodemo debemos de estar dispuestos a entrar en la vida de la misma manera que el primero de los pecadores. Fuera de Cristo no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Por la fe recibimos la gracia de Dios, pero la fe no es nuestro Salvador. No nos gana nada. Es la mano por la cual nos asimos de Cristo, nos apropiamos de sus méritos, el remedio por el pecado. Y ni siquiera podemos arrepentirnos sin la ayuda del Espíritu de Dios. La Escritura dice de Cristo: a este ha Dios ensalzado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados. El arrepentimiento por viene de Cristo tan ciertamente como el perdón. A mí lo que me llama la atención de Nicodemo es de que
él como era en una posición alta ahí entre el pueblo de Dios, pero él se sentía como seguro de sí mismo, sentía como que él estaba guardando todos los mandamientos de Dios. Y él cuando llegó a preguntarle a Jesús, no era como en una manera sincera que le preguntaba, él más bien quería como, pues estaba tentando a Dios en una manera porque quería sacarle ciertas respuestas, pero no era como en un corazón sincero a buscar la verdad, más bien quería agarrar a Jesús en error porque él le decía a Jesús que sabía que venía de Dios, pero, pero él cuando dijo eso no sinceramente lo estaba diciendo, más bien lo estaba probando a Jesús. Pero aquí miramos que necesitamos nosotros confiar en Jesús, no en nuestros propios méritos, porque nosotros no podemos guardar la ley solos. Nosotros necesitamos que confiar en Jesús para que Él nos dé la fuerza y que Él por su gracia nos salva, no por nuestros propios esfuerzos en guardar los mandamientos o como en el tiempo de Nicodemo también los ritos que tenían ellos y todas esas tradiciones que tenían. Sin embargo, Martín, no todo estaba mal en Nicodemo, porque si tú notas, dice Juan 3, 1 y 2, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche. Digo que no todo estaba mal en él porque por lo menos dio el primer paso Sí. de venir. Vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Quiero destacar lo bueno también de Nicodemo, y es el hecho de que viene a Jesús. Pero hay algo interesante, Martín, que para venir a Jesús, Nicodemo ya lo había estado contemplando. Ujú. Y había estado mirando sus obras. Había estado mirando las obras que hacía. Y le habían llegado a él a llevar a la conclusión de que definitivamente Dios tenía que estar con Jesús. Y se lo dice. Yo creo, le dice, que tú has venido de Dios. Yo creo, le dice, que tú has venido de Dios como maestro, porque tú no harías lo que haces si no está Dios contigo. Había estado observando en cierta manera las obras de Dios, y eso en alguna forma lo había atraído a él. Hermanos y hermanas, Nicodemo estaba, como dice Martín, tal vez con muchos prejuicios, con muchas ideas, valga la redundancia, preconcebidas, pero por lo menos viene y viniendo se dio cuenta de lo que realmente él necesitaba. Yes. Y es a través de lo que Cristo le dijo a Nicodemo que nosotros hoy sabemos, hermanos, que igualmente nosotros lo necesitamos. Este Nicodemo, y yo creo que ya el tiempo se nos fue, Martín, vamos a tener que concentrarnos en la nota aquí ya de la lección para ir terminando. Este Nicodemo había empezado a ser atraído a Jesús desde cuando, según la nota del deseo de toda la gente, si la puedes empezar a leer tú. Acá. Okay. Dice, Nicodemo había oído la predicción de Juan el Bautista concerniente al arrepentimiento y el bautismo, y cuando había señalado al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Él mismo había sentido que había falta de espiritualidad entre los judíos, que en gran medida estaban dominados por el fanatismo y la ambición mundanal. Había esperado que se produjese un mejor estado de cosas al venir el Mesías. Sin embargo, el mensaje escrutador del Bautista no había producido en él convicción de pecado. Era un fariseo estricto y se enorgullecía de sus buenas obras. Era muy estimado por su benevolencia y generosidad en sostener el culto del templo y se sentía seguro del favor de Dios. Aquí nosotros podemos ver cómo estaba la vida de él antes de venir a Cristo y cómo Cristo lo encausa a la verdadera experiencia que él debía tener espiritualmente hablando. Era un hombre, pues,
podríamos decir, de la aristocracia de Israel, un hombre autoridad en materia de religión, y sin embargo había estado observando las obras de Cristo y vino a él con todas sus ideas preconcebidas. Había estado oyendo, dice la predicación de Juan el Bautista, concerniente a que había que arrepentirse y bautizarse. Había estado allí cuando Jesús se bautizó y señaló, dice, al pueblo a aquel que bautizaría con el Espíritu Santo. Y había sentido, dice, esa falta de espiritualidad entre los judíos que estaban dominados por el fanatismo, es decir, a creerse mejores que otros y a condenar prácticamente a aquellos que no pensaran como ellos. Y todo ese es el background de este Nicodemo. Y sin embargo viene al Señor impresionado por las obras que hacía y viene queriendo saber más de él, y se encuentra con el meollo del problema de su vida y de cualquier otro, que no es por tiempo de estar en una iglesia, no es por el puesto que tengas en una iglesia, no es por el grado de conocimiento que tengas. Aquí, hermanos, sale sobrando si eres erudito, si eres doctor, si eres pastor, si eres teólogo, sale sobrando tu posición y tu grado de conocimiento que tengas. Aquí Jesús dice, mira, Nicodemo, la clave aquí en tu vida es que necesitas nacer de nuevo. Pero bueno, hermanos, mañana continuaremos tratando este tema del nuevo nacimiento con otra invitada que tengo. Solo quedémonos aquí con el asunto de que para experimentar eso necesitamos venir. Necesitamos aceptar la invitación de Jesús y vengamos. Vengamos, hermanos, de día o de noche, pero vengamos, porque viniendo al Señor es en Él que encontraremos el nuevo nacimiento. Pero recuerden, contemplándolo todos los días hasta que nuestro corazón sea quebrantado, es el secreto para la victoria. Dios nos bendiga y nos ayude. ¿Y qué les parece si oramos para que hoy por fe demos ese paso? Independientemente de la condición en la que estemos, demos el paso a venir a Él y encontrar en Él un nuevo nacimiento, porque Él nos está invitando a hacerlo. Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta lección que nos das, que nos dice verdaderamente lo que necesitamos para ser cristianos nacidos de nuevo. Es venir a Jesucristo. Oh Padre, nosotros hemos hasta aquí avanzado en esta temática de la justificación por la fe y encontramos que junto con el perdón, junto con la justificación, también está este otro regalo que produces en nosotros el nuevo nacimiento. Padre, te rogamos que esta experiencia de nacer de nuevo sea algo real y diario en nosotros. Ayúdanos, Señor, a creer a ti en la invitación que nos haces y venir tal como estamos, con prejuicios tal vez como los que Nicodemo tenía, con pecados que podamos estar practicando. Pero Padre, venir a ti es la clave. Contemplarte es la otra clave. Señor, ayúdanos a hacer eso hoy y mañana y todos los días, porque necesitamos, Señor, nacer de nuevo para no pecar, para conseguir la victoria sobre el pecado. Ayúdanos, Padre, a experimentar esto ahora y siempre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección.